En el mundo y la ciencia actuales estamos debatiendo sobre si estas cosas psíquicas realmente existen. Y así supe por las tradiciones esotéricas que se asumía que éstas existían. Así que retrocedí hasta el primer relato escrito que pude encontrar, donde no solo se describían estos poderes, sino también los métodos para desarrollarlos. Me gustaría dar la bienvenida al programa al Dr. Dean Reed. ¿Cómo está usted, Dr. Dean? Estoy bien, gracias. Muchas gracias por venir al programa. Estoy realmente emocionado de hablar sobre su trabajo que ha estado realizando, que sin lugar a dudas no es solo de los últimos, ¿qué? 15 o 20 años hasta ahora, casi 40. Casi 40 en total. Así que llevas bastante tiempo en esto. No eres nuevo en este concepto. Me encanta tu nuevo libro, Magia Real, porque lo abordas desde una perspectiva científica. Pero antes de sumergirnos en ese mundo, ¿qué te llevó a tomar este camino, este tipo de camino esotérico, científico y espiritual, verdad? Porque es interesante. Es que solo hay que ver qué proporción de la industria del entretenimiento está saturada con historias relacionadas con fenómenos psíquicos, con misticismo, con superhéroes, todo eso. Claramente es algo que interesa a mucha gente. Así que no soy diferente a los demás. La única diferencia es que siendo científico fui entrenado para poder utilizar las herramientas de la ciencia para estudiar prácticamente cualquier cosa que sea estudiable. Y resulta que los fenómenos psíquicos también se pueden estudiar. Así que he logrado crear una carrera donde eso es principalmente lo que he hecho. Puedes hablar un poco sobre cómo se ve la magia, el concepto de la magia desde una perspectiva científica, lo cual siempre es un tanto dicotómico, porque cuando piensas en magia, piensas en cosas que no pueden ser reales. Esa es generalmente la percepción pública de la magia, pero eso es lo que resulta tan fascinante, que tú la abordes desde una perspectiva científica. Así que me encantaría que hablaras de eso. Si retrocedes lo suficiente en la historia, nada se entendía, todo se consideraba mágico, sobrenatural, todo eso. Así que la ciencia es muy buena para descifrar las cosas, incluyendo, creo yo, algunos elementos de magia. Y la razón por la que digo esto es porque cuando observas de qué trata la práctica mágica, se divide en 3 categorías. La primera es la adivinación, la segunda es la fuerza de voluntad y la tercera se llama teurgia. Entonces, la adivinación traducida a términos científicos, o al menos a otros términos, es todo acerca de percibir a través del espacio y el tiempo. De eso se trata. Entonces, ¿existen métodos científicos que se han utilizado para estudiar la percepción a través del espacio y el tiempo? Sí, en la jerga moderna es la visión remota, de eso se trata. Y claro, la visión remota es el eufemismo de la clarividencia que existe desde hace mucho tiempo. Así que se han realizado estudios. Los estudios sugieren firmemente que estos fenómenos son reales, no magia antigua, sino siguen siendo reales. Así que fuerza de voluntad puedes considerar desde una perspectiva mágica. Nos imaginamos magia ritual, donde mucha gente está vestida con trajes elegantes y bailando y haciendo otras cosas. El propósito de todo eso es usar tu intención para cambiar aspectos del mundo. Eso es lo que significan los grimorios, libros de hechizos, de eso se tratan. Quiero que esto suceda. Así que es una expresión de intención para cambiar el mundo. En el mundo científico estudiamos la relación entre la mente y la materia. Desde una perspectiva de investigación, estamos analizando los efectos psicocinéticos. La mente influye directamente en aspectos del mundo. Entonces, hasta ahora, hace ya 70 u 80 años, se pensaba que esto era literalmente imposible. De hecho, todo este asunto mágico era imposible porque no parecía encajar en nuestros modelos físicos de la realidad. Pero con el desarrollo de la mecánica cuántica en particular, y también de la relatividad general, nuestras nociones de lo que considerábamos absolutos, como el espacio, el tiempo, la energía y la materia, resulta que en realidad son relaciones. Es mucho más flexible en nuestra comprensión actual del mundo físico. Y lo que es más importante, la relación entre la mente y la materia. En la física moderna,
Es ahora aceptable hablar de esto. Hay revistas dedicadas a este tema en la corriente principal. Hay cada vez más personas que comienzan a explorar filosofías alternativas que describen la naturaleza de la realidad, lo que permite una interacción directa entre la mente y la materia. Y luego la tercera categoría se llama tergia, que es un término griego que significa aproximadamente trabajo de Dios y se refiere a los espíritus. Así, el otro aspecto de realizar magia ritual es invocar espíritus o comunicarte con ellos, o de alguna manera conseguir que hagan algo por ti. Si tienes suerte, si no tienes tanta suerte, entonces tienes un problema. Entonces, en el mundo moderno, lo que vemos, lo que podemos comprobar, es toda la gama de pruebas de la supervivencia después de la muerte corporal. Lo que podemos llevar al laboratorio es bastante limitado. Entre esos relatos podemos estudiar cosas como las experiencias cercanas a la muerte en el laboratorio, pero en los que he participado es en la mediumnidad. Entonces, psíquicos especializados en comunicarse con espíritus. Así que todos estos, las prácticas mágicas pueden reinterpretarse en términos compatibles con lo que hoy en día podemos hacer desde una perspectiva científica. Y eso es lo que hago. Mencionaste la visión remota. Quiero decir, hay tantos escritos y claramente algunas películas dedicadas a programas gubernamentales sobre la visión remota. ¿Se ha comprobado que es real? ¿En qué sentido? Quiero decir, el gobierno creía que era real y no estoy seguro si siguen pensando que es real, pero de hecho crearon un departamento especial enfocado únicamente en la visión remota y lo hicieron. Y por favor, corrígeme, ¿fue en la Segunda Guerra Mundial o sé que fue durante la Guerra Fría, cosas así, o quizás incluso antes? No estoy seguro, pero ¿es cierto? Sí, es cierto. El programa al que probablemente te refieres, que es el más conocido, tenía el nombre clave Stargate, así es. Ese era un programa clasificado. Duró de 1972 a 1995 y era desconocido en ese entonces, al menos no conocido públicamente. En el 95 se desclasificó y algunos años después casi toda la documentación se liberó a través de una solicitud de libertad de información de la CIA. Hay ahora 4 volúmenes, 4 grandes, gruesos volúmenes, que es una acumulación de casi toda la investigación y un montón de lo que ocurrió tras bambalinas. Trabajar con el gobierno como memorandos y quienes estuvieron involucrados y todo ese tipo de cosas. Algunos de esos detalles todavía no son públicos porque implican identificar personas y métodos. Así que probablemente esos siempre permanecerán clasificados, pero la gran mayoría ahora está en el dominio público. Lo que me pareció interesante al revisar tu trabajo es que muchos de los padres fundadores de la ciencia tenían un gran interés en lo esotérico, ideas y muchos de los conceptos de los que hablas. Sí, y cada vez más hoy en día, pero de nuevo usando un lenguaje diferente. Entonces, los académicos, excepto aquellos que se especializan en la historia de los orígenes de la ciencia y la religión y demás, están estudiando lo esotérico, pero la mayoría de los científicos evitan esa palabra porque suena a misterio. Se supone que los científicos no deben estudiar cosas misteriosas. Entonces, lo reinterpretamos en términos que son más cómodos en el mundo académico, que se trata principalmente de metafísica. Y no estoy hablando de metafísica en el sentido popular, sino en el sentido filosófico. Es una palabra utilizada en filosofía que se refiere a cuál es la naturaleza última de la realidad. Así que usamos términos sofisticados como ontología y epistemología y todo ese tipo de términos. Y lo que la filosofía hace muy bien, a lo que muchos científicos no prestan mucha atención, es cuáles son los supuestos subyacentes que utilizamos cuando estudiamos un tema. Entonces, en la ciencia, el supuesto subyacente se llama la doctrina del materialismo y el supuesto es que toda la realidad, incluyendo nuestra propia conciencia y todo lo demás, está finalmente compuesta de materia y energía. Como que eso es todo lo que hay desde esa perspectiva. Vivimos en un universo nihilista, otra perspectiva filosófica, término, lo que significa que no vemos en el mundo físico cosas como el significado o el propósito.
Pensamos más como en la física. Medimos cosas y parece que no hay significado en una roca o en un electrón o en nada por el estilo. Así que el nihilismo. La idea es que no hay significado ni propósito en el mundo físico, incluyéndote a ti. Puedes creer que tienes algún significado y propósito, pero al final mueres. Ese es el fin del juego. Bueno, eso se basa en un conjunto de suposiciones. Y las suposiciones han sido extremadamente efectivas en términos de lo que la ciencia ha podido aprender sobre la naturaleza de la realidad. Cada vez más científicos y académicos, sin embargo, están empezando a ver que hay algo muy peculiar en nuestra conciencia, en nuestro sentido interno de tener una experiencia. Bueno, esto trata sobre la conciencia, de dónde viene y qué puede hacer. Todo eso, cuando lo observas detenidamente, ves cada vez más tendencias apuntando en esa dirección. El mundo académico está empezando a aceptar la idea de que hay algo diferente en la conciencia. Y cuando luego consultas a los filósofos y preguntas qué piensan ustedes de esto, resulta que hay una historia muy larga al respecto que se remonta a Platón e incluso antes, donde la noción de todo lo esotérico, las tradiciones dicen que la conciencia fue lo primero. Entonces, el mundo físico, esto se llama idealismo, es una postura filosófica sobre la suposición. Entonces, ¿qué ocurrió primero? ¿Nuestra conciencia fue primero o la materia fue primero? El idealismo sostiene que la conciencia es lo primero. Entonces, partiendo de ese conjunto de suposiciones, resulta que las cosas psíquicas, místicas, mágicas, todo eso es muy fácil de entender. Esas eran las suposiciones subyacentes en las tradiciones mágicas, entre otras. También resulta que casi todos los fundadores de la mecánica cuántica, los físicos, eran idealistas. Puedes ver sus escritos. Todos ellos básicamente escribieron que la conciencia es fundamental. Viene antes que cualquier otra cosa. Y no es difícil entender por qué sucede esto, porque cuando piensas en lo que sabes, lo único que sabes y lo único que sabrás es lo que llega a través de tu conciencia. Como por definición, si no eres consciente de ello, no forma parte de ti. Pero eso se extiende incluso a nuestras inferencias sobre la naturaleza de la realidad. Entonces, hago una medición de algo. Bueno, ¿cómo sé lo que es? Bueno, tengo que ser consciente. Necesito estar consciente de la medición. Entonces, la medición ¿es independiente de mí o es parte de mí? ¿Lo creé yo? Estas son las preguntas que están en la vanguardia actualmente en la ciencia y no necesitas buscar muy lejos en Google para encontrar experimentos que están probando si la realidad es literalmente creada desde nuestra conciencia o si de alguna manera es modulada a través de la conciencia. Así que lo que antes era material muy, muy escalofriante se ha convertido en los últimos 30 años más o menos en un tema respetable, incluso en el mundo académico, que suele ser muy conservador respecto a estos asuntos. Así que la ciencia está alcanzando lo que los filósofos y los textos antiguos han discutido durante 4000 años. En una frase, sí. En una palabra, sí. Entonces, según lo que entiendo de la física cuántica y la mecánica cuántica, y de nuevo, mi comprensión básica es que si miras lo más profundo posible con un microscopio, no vemos nada. Ahora, es energía, esencialmente. Todos estamos hechos de energía. No hay materia sólida. ¿Es correcto? ¿Declaración? Sí. Entonces, sí, ese es el caso. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está moldeando las cosas a nuestro alrededor? Entonces, ¿por qué una roca si es solo energía? ¿Qué le dio forma a la roca? ¿Qué creó el estante detrás de ti? ¿Qué creó la camisa que llevas puesta? ¿Qué te creó a ti? ¿Tus lentes? ¿Cuál es esa fuerza que ha reunido toda esta energía? Es una pregunta fácil, lo sé. Pero en tu opinión, ¿tú qué crees? La verdad es que no sabemos. Hay mucho trabajo muy interesante relacionado con sistemas autoorganizativos. Todo tiene que ver con el ámbito de lo complejo, teorías de sistemas y teoría del caos y otras teorías que dicen que sí, tienes un gran cúmulo de energía que eventualmente se condensa en materia, se autoorganizará y se organiza en estructuras cada vez mayores. Cosas emergen de ello. De hecho, esto es cierto en toda la ciencia, que asumes que tienes una forma piramidal, que es nuestra descripción aproximada de la realidad.
Así que si empiezas con la física estándar, en la base de esa pirámide está la energía y la materia, pero de eso emergen cosas, como cosas están hechas de electrones y se juntan y forman moléculas y forman estructuras cada vez mayores. Eventualmente se convierte en lo que llamamos química y con el tiempo eso también se transforma en biología y eso en fisiología y luego en psicología y así sucesivamente. Así es como podemos concebir cómo se forman las cosas. De lo que estamos hablando desde un punto de vista esotérico es exactamente la misma estructura, esta estructura jerárquica, solo que en la base está la conciencia. No aparece mágicamente de alguna manera en el cerebro, sino que ha estado ahí desde el principio. Así que desde esa perspectiva de la conciencia en la base, de alguna manera el mundo físico surge de eso. Entonces, la conciencia en este sentido es una especie de extraña sustancia, pondré esa palabra entre comillas, algo primordial, algo que es parte del tejido de la realidad y de eso emergen las cosas. Así que lo más cercano que tenemos hoy en día para un sustrato físico sería algo como la energía del punto cero. Si la conciencia es lo que es, la conciencia, lo que nos impulsa hasta donde, digamos. Obviamente somos un vehículo, un coche, digamos que alguien conduce este coche. Esa es la conciencia. Eso es estar consciente. ¿Hay algo detrás del conductor? Porque si alguien está haciendo la pregunta en tu mente, ¿quién la hace si no eres tú? Sé que estamos entrando en aguas profundas, pero me encantaría saber qué piensas al respecto. Sí. ¿Hay un homúnculo, un hombrecito viviendo en tu cabeza? Como en Hombres de Negro, ¿verdad? ¿Está moviendo tu cuerpo? Así es. No hemos encontrado al hombrecito. Hemos buscado. Parece que, como prácticamente todos los organismos, nuestro principal objetivo es sobrevivir. Simplemente desde un punto de vista evolutivo. Somos creados, queremos sobrevivir tanto tiempo como sea posible, todas esas cosas. Entonces, ¿quién está al mando del barco? Probablemente seamos nosotros mismos. Es todo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro entorno, los que modulan lo que creemos querer hacer. Todo está involucrado en la forma en que se comporta la gente. No es solo un organismo, es la relación entre este organismo y el resto del mundo lo que determina cómo tengo una noción de lo que quiero y lo que hago. Combinado con cosas como, pues, fisiológicamente necesito comida. Bueno, eso es un impulsor. Así que como parte del proceso de mantenerme en un estado homeostático lo mejor que pueda durante 80 años o el tiempo que sea, gran parte de eso va a estar determinado por las necesidades fisiológicas, algo por la herencia genética y mucho por lo que la sociedad me dice cómo debo comportarme. Ahora, con ese ejemplo que diste que somos un ser, digamos, pero todo lo que hay dentro de nosotros no somos una sola materia, hay millones, si no es que miles de millones de organismos y cosas y sistemas trabajando juntos para mantener este sistema en movimiento, para mantener a este ser en movimiento. Lo mismo puede aplicarse al planeta, lo mismo podría aplicarse a los ecosistemas, todo eso. Y me parece tan interesante que una de las principales razones por las que nosotros como especie hemos podido sobrevivir y llegar a la cima de la cadena alimenticia es debido a nuestra capacidad de cooperar y de trabajar unos con otros. Porque sin cooperación había tantos otros animales que eran mucho más fuertes, mucho más rápidos, podían ver mejor que nosotros, podían oír mejor que nosotros, podían oler mejor que nosotros, pero nuestra capacidad de cooperar entre nosotros es lo que lo hizo posible. Y sin embargo, en el mundo actual parecemos estar tan fragmentados. Y tenemos esta mentalidad del yo o esta especie de mentalidad del yo donde el mundo no está conectado. La gente piensa que estamos separados, pero solo desde una perspectiva científica, todos estamos interconectados, todos somos interdependientes. ¿Es esa una afirmación correcta? ¿Claro? No, no hay duda de eso. Puedes irte al bosque y vivir por tu cuenta. Hay gente que quiere hacer eso, pero generalmente no es así como funcionamos como seres sociales. Quiero decir, venimos de una larga evolución de tribus. Entonces, uno de los temas de los que hablas es que el tribalismo está resurgiendo. El tribalismo es útil para el individuo porque ayuda a su supervivencia,
Pero si tienes demasiadas tribus y tienen ideas distintas sobre cómo funcionan las cosas, desgarra el tejido de la sociedad y eso limita lo que cualquier individuo puede hacer. Entonces, ¿por qué sucede eso? Digo, ¿qué hay de nuevo ahora que no veíamos antes? Y creo que la respuesta real es que no hay nada nuevo. Siempre hemos sido tribales. Nos unimos cuando necesitamos hacerlo, como cuando alguien ataca nuestro país y de repente todos piensan igual sobre lo que vamos a hacer. Pero creo que esa es la excepción y no la regla. Lo otro que está sucediendo es que el clima está cambiando y porque sabemos que estamos interconectados con el clima, que muchos estudios anteriores han demostrado que incluso cosas como que hay más violencia en verano que en invierno, porque a medida que sube la temperatura, nos agitamos, así que el cambio climático está agitando a toda la población y las personas que están al límite y no tienen muy buen control de impulsos están reaccionando con violencia. Así que los accidentes automovilísticos han aumentado mucho y los homicidios también. Todo tipo de cosas relacionadas con la violencia que afortunadamente no afecta a la mayoría de las personas. Pero solo se necesita un pequeño porcentaje de la población que está al límite y puede ser empujado. Entonces tienes cambios de temperatura, cambios climáticos, pandemias, por supuesto, y luego, eventualmente, y ya estamos empezando a verlo, migración, la gente se está alejando de lugares que ya sea porque su propio país se está desmoronando o porque el clima está cambiando. Cuando estamos hablando de cientos de millones de personas que se ven obligadas a ir a otro lugar. A la gente del lugar al que van no le gusta mucho y eso está generando aún más conflicto. Así que nos espera un camino interesante en los próximos 10 años o más. Sí, y es interesante. Incluso dentro de nuestro país, la migración, hay una gran migración en curso desde todas las grandes ciudades, se están dispersando. Y yo acabo de mudarme de Los Ángeles a Austin y tanta gente se está mudando a Austin, Nashville, Carolina del Norte, Florida. Simplemente están empezando a esparcirse. Y nunca había visto algo así porque durante la mayor parte de mi vida era como que tienes que ir a la gran ciudad. Ahí es donde está todo, pero ahora con la tecnología y también la gente está diciendo, ¿sabes qué? No sé si quiero enfrentarme a 2 horas de tráfico todos los días y no quiero gastar 100,000 pesos por un armario en Nueva York. Y la pandemia, creo, causó un poco de conmoción y llevó a la gente a reevaluar sus percepciones en la vida. Sí, un gran revuelo. Otro ejemplo, sin embargo, de cómo estamos interconectados en la sociedad y nuestra salud y todo eso. Todo está interconectado. No puedes tener un gran cambio en un área sin cambiarlo todo. Y esto también va a seguir. Así que si tenemos suerte, el COVID se convertirá en algo parecido a la gripe y podríamos tener vacunas o algo así, pero no va a desaparecer. De hecho, van a empeorar. Sí, tampoco lo creo. Y creo que estoy de acuerdo contigo en que probablemente tendremos que convivir con esto. Esto nunca va a desaparecer, no va a ser algo erradicado porque es algo así como la gripe. La gripe no se va, el resfriado no se va, pero también es fascinante porque si un país piensa ya estamos vacunados, no tenemos que preocuparnos por los demás, pero si otro país tiene un brote y 1 o 2 llegan aquí, como acabamos de ver con Omicron, hubo un completo aumento de casos, eso fue una locura. Y ahora tenemos otra variante y todo esto está sucediendo desde un punto de vista científico. Me gustaría escuchar tu opinión sobre por qué crees eso. Claramente está ocurriendo un cambio. En toda mi vida nunca había visto algo así. Todo el mundo lo está sintiendo, lo cual también es algo que generalmente no sucede. No creo que haya sucedido antes de la manera en que esta pandemia y todo lo que está ocurriendo. Puedes percibir que el mundo lo está sintiendo. No es un país o un grupo de países, ni Europa ni África. Todos están sintiendo esto. Al mismo tiempo parece haber un gran cambio. Algo está sucediendo. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que es? ¿Y cómo piensas que nos va a afectar en el futuro? Una forma de verlo es que la evolución del primer microbio en la Tierra hasta hoy ahora proyecta otro gran lapso de tiempo. Pasamos de un organismo a la neuroesfera, término del que hablaron Teilhard
de Chardin y otros, que se refiere a un planeta consciente. Estamos temporalmente en una forma en la que tenemos cuerpos individuales y sabemos que estamos interconectados, pero no le prestamos mucha atención, excepto cuando la cadena de suministro falla. Y entonces todos nos preocupamos por ello. ¿Quieres papel higiénico? Desde una perspectiva a largo plazo, creo que se puede argumentar que nos estamos moviendo hacia una sociedad global por las razones que mencionaste. Son los medios de comunicación y las conexiones instantáneas y todo eso. Siempre que tengas un sistema muy complejo que contiene cada vez más sistemas de retroalimentación y más interconexiones, se convierte en su propio organismo. Es algo, ¿verdad? Como en la serie de películas de Terminator, cuando Skynet cobra vida, o sea, adquiere conciencia propia. Consciente de sí mismo, sí. Pues así es como se está desarrollando el Internet hoy en día. Si le sumas las nuevas formas de inteligencia artificial que se están creando y la interconectividad a nivel de computadora, combinado con todas las personas involucradas en ese proceso también, se puede argumentar. Y esto es, por supuesto, lo que la gente llama la singularidad. Está relacionado con la singularidad en el sentido de que el momento en que algún sistema sofisticado no humano adquiere conciencia, el juego para nosotros ha terminado, a menos que resultemos ser importantes de alguna manera para su supervivencia, sea cual sea. Pero nos volvamos una criatura planetaria, nos convertimos en Gaia. Lo interesante es que quizás ya somos Gaia. Tal vez Gaia está soñando en este momento, aún no está completamente despierta, porque si lo piensas, vas a tu cerebro y observas una célula. Bueno, la célula se crea una entidad separada. Es físicamente una cosa distinta, pero tiene un gran número de conexiones con otras neuronas. Si le preguntas a esa neurona individual, ¿por qué haces lo que haces? Pues puede darte razones, justo como yo te di razones antes. No tiene ni idea de que es parte de 100,000 millones de otras neuronas y 1 billón de interconexiones que están creando este nuevo organismo al que yo llamo yo. Pues lo mismo creo yo aplicaría aquí, que el planeta podría tomar conciencia como una entidad independiente y quizás ni siquiera nos demos cuenta. Creo que algunas personas sí serían conscientes de ello y tal vez eso es lo que sentimos, que hay algo más grande que nosotros. Es como si todo el planeta cobrara vida. Así que mi primer libro, que escribí hace ya más de 20 años, se titula Un universo consciente, porque puedes seguir este juego y decir, bueno, podemos empezar con los microbios, pero puedes expandirlo rápidamente al universo entero, porque hay todo tipo de interconexiones sucediendo entre planetas, sistemas solares, elementos de la galaxia, y todo se extiende hasta el infinito. Entonces, quizás el universo entero en algún momento ya es o se vuelve consciente. Preguntas muy sencillas, doctor. Son temas muy sencillos de los que estamos hablando, conversaciones muy ligeras. Ahora, para regresar un poco al aspecto mágico de su libro, Magia Real, y algunos de sus trabajos anteriores, creo que fue Sobrenatural. El otro libro que escribió fue sobre lo supernormal. Disculpe. Gracias. Usted habla de los superpoderes yógicos. Estudió los superpoderes de los yogis orientales. He estudiado muchos textos antiguos de la India, Yogananda y tantos otros textos religiosos y hablan de estos superpoderes yógicos, donde es levitar y estar en 2 lugares al mismo tiempo y atravesar cosas materiales. Todas estas cosas que parecen muy de superhéroes, pero ¿puedes hablar sobre tu exploración de esos poderes yógicos y lo que descubriste? Bueno. Supernormal es un libro que examina las tradiciones esotéricas orientales. Y mi libro más reciente, Real Magic, lo aborda desde la perspectiva occidental. Si retrocedes lo suficiente en la historia, no hay diferencia entre Oriente y Occidente. Así que es una forma conveniente de pensar en estas cosas desde la perspectiva oriental. El yoga ha existido durante mucho tiempo y uno de los primeros, los libros escritos que plasmaron lo que hasta ese momento había sido una tradición oral fueron los Yoga Sutras de Patanjali. Así que el tercero de los 4 pequeños libros que componen los Yoga Sutras trata completamente sobre el desarrollo de poderes especiales, siddhis, como les llamarían. Entonces, la razón por la que captó mi atención
es que en el mundo moderno y en la ciencia actual estamos lidiando con la idea de si estas cosas psíquicas siquiera existen. Así que sabía por las tradiciones esotéricas que se asumía que estos existían. Así que retrocedí hasta el primer relato escrito que pude encontrar, donde no solo se describían estos poderes, sino también los métodos para desarrollarlos. Bueno, esos son los Yoga Sutras. Entonces miras el tercer libro y básicamente repasa alrededor de 20 a 25 diferentes tipos de poderes que se desarrollan como resultado de la práctica del yoga, por lo que principalmente se entendía no la gimnasia que hoy se considera yoga, sino la parte de la meditación, que era el núcleo. Como en muchas de las filosofías antiguas, se asumía que la conciencia es fundamental. Aprendes a sumergirte profundamente en tu propia conciencia. Y desde esa perspectiva, si realizas ciertos tipos de prácticas. ¿Quieres telepatía? Puedes tener telepatía. ¿Quieres precognición? Podrías tener precognición. Algunas de las cosas de las que hablan, como la invisibilidad y la superfuerza y demás, generalmente no vemos ese tipo de cosas. Pero también es cierto que incluso aquellos que practicaban esas cosas, como los que entran en estos estados profundos llamados samadhi, tampoco podían hacerlo. Así que los superpoderes al parecer sí existieron, pero eran muy, muy raros, incluso entre personas que practicaban toda su vida. Lo que no es tan raro es cuando observas este espectro de unos 25 tipos diferentes de poderes. El primero se llama percepción del pasado, presente y futuro. Hoy en día lo llamaríamos algo entre clarividencia y precognición. Casi todo el mundo tiene algo de eso. Algunas personas son mejores que otras, pero está bastante generalizado. Y curiosamente, esa es la primera ciudad que se cree surgió como resultado de la práctica dedicada de la meditación. Y realizamos una encuesta. En un momento preguntamos tanto a meditadores experimentados como a novatos, ¿qué tipo de experiencias han tenido como resultado de su práctica de meditación? Pues percepción del pasado, presente y futuro. Una de las formas en que eso se manifiesta es a través de cosas como las sincronicidades. Entonces, preguntamos, ¿notas que tienes más sincronicidades como resultado de la práctica de meditación? Sí. El 75% de las personas que comienzan a meditar dicen, sí, estoy notando eso más, está sucediendo más. Entonces, esto nos indica, junto con un estudio de laboratorio que muestra que estos fenómenos son reales. Sugiere fuertemente que estos efectos han existido prácticamente desde que existen los humanos. Y probablemente no se limitan solo a los humanos. Simplemente son una parte del tejido de la realidad interconectada a través del espacio y el tiempo, lo cual no tenía sentido antes de la idea del entrelazamiento cuántico. Pero ahora sabemos que es real, así que de alguna manera podemos experimentarlo directamente. Eso es lo que se sugiere hasta ahora. Y dijiste que no solo los humanos, quiero decir, si tan solo observaras a los animales saben cuándo va a haber un terremoto, saben cuándo se acerca un huracán, no tienen canal del clima, pero aún así como que sienten que algo viene y se van de ahí y literalmente puedes verlo y está en todo el reino animal. Pueden ver cosas o sentir cosas antes que nosotros, incluso los perros, incluso si es solo tu perro, podrán percibir cosas. No solo al intruso, sino percibir cosas que muchas veces nosotros simplemente no percibimos. Sí. Pero claro, también ten en cuenta que la mayoría de los animales tienen sentidos mucho mejores que los nuestros, mucho más sensibles. Así que en caso de un tsunami que se aproxime o un terremoto, podrían ser capaces de oírlo o sentirlo directamente. No por algo psíquico, sino porque su sistema sensorial es mucho más avanzado. Pero también se han hecho experimentos como los que hizo Rupert Sheldrake con perros, que cambiaban su comportamiento cuando sus dueños decidían regresar a casa. Bueno, no van a oler eso porque el dueño podría estar a unos 32 kilómetros de distancia. Claro, he visto esos estudios. Como cuando ponen el video y es como en el instante en que el dueño sale de la oficina, el perro se acerca a la puerta porque sabe que ya viene en camino. ¿Cómo es eso posible? Pues es la misma pregunta de cómo saben los humanos hacer eso. Lo mejor que podemos decir hasta ahora es que al menos es compatible con lo que sabemos del mundo físico. Hay interconexiones, así que podemos crear historias en este momento y son solo eso, historias, teorías.
Mis colegas y yo alrededor del mundo estamos examinando estas teorías y viendo, ¿podemos encontrar formas de ponerlas a prueba? Como idear una teoría de cómo creemos que funciona eso, que se pueda probar y luego falsificar, porque puedes probar algo y ver que es real, pero eso no te va a decir mucho. Necesitas saber, ¿es esta teoría o aquella la correcta o más correcta? Bueno, debe haber una forma de discriminar entre las dos. Eso es gran parte de lo que hacemos hoy. Estamos realizando estudios que están involucrados en el proceso de este tipo de fenómenos y ya no nos interesa tanto si existen, porque aquellos de nosotros que hemos estudiado las pruebas, está muy claro que el fenómeno existe. Ahora hablas de la meditación en las prácticas yógicas y también digo, la meditación en general es una de las cosas más estudiadas científicamente ahora durante los últimos 30 o 40 años. Hay tantos estudios diferentes sobre los beneficios para la salud. ¿Qué sucede en la meditación? ¿Qué crees que sucede durante la meditación? Porque he estado meditando llevo ya 5 años, entre 5 o 6 años, puedo meditar desde 1 hora hasta 3 horas seguidas. Creo que mi récord es de 4 horas y media. Hay beneficios para la salud, claramente, porque mis análisis de sangre lo demuestran. Mi alimentación es como tú meditas, ¿verdad? Y yo digo, porque no hay razón por la que estos indicadores deberían estar tan bajos como lo están y así sucesivamente. Pero hay otras cosas que tú sientes cuando meditas. Casi se siente una dicha cuando estás en medio de una meditación. Primero que nada, meditas y en segundo lugar, ¿qué crees que sucede desde una perspectiva científica cuando meditamos que comienza a desbloquear posiblemente estas cosas que has estado estudiando? Sí medito, no con regularidad. Paso por periodos en los que soy muy disciplinado durante 1 año o 2. Luego lo dejo por un tiempo y después vuelvo a empezar. Exactamente. ¿Por qué sucede eso? No sé por qué empiezo y paro, pero aprendí a meditar por primera vez en 1970. Porque la MT era bastante popular en las universidades, quizás todavía lo sea, pero en fin, esa fue la primera que aprendí y así lo hice. Y he practicado muchos estilos diferentes a lo largo de los años. Y ahora cuando vuelvo a meditar, normalmente es Vipassana, es lo que mejor me funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, hay teorías sobre lo que está sucediendo y ciertamente fisiológicamente nos calmamos considerablemente. Creo que tu pregunta interesante es en niveles muy profundos de meditación. ¿Por qué lo percibimos como dicha? ¿Verdad? Porque salgo de ello, salgo como en una especie de neblina, una neblina dichosa, donde todo simplemente, mientras camino, todavía estoy como despertando de ello. Es casi el aturdimiento que sientes cuando te despiertas o te despiertan en medio de la noche. Cuando sales de una meditación profunda, hay eso. Y la palabra dicha es la única con la que puedo explicarlo porque no es felicidad. No estoy triste, pero tampoco feliz. Es dicha. Y luego empezará a disminuir quizás a los 5 o 10 minutos de caminar, pero regresaré y mis hijas se me acercarán como simplemente percibirán que acabo de meditar, ¿verdad? No dije una palabra, pero incluso podrían percibir que hay algo distinto en mi energía, si así quieres llamarlo. Así que sí, dicha es lo que obtuve de mi práctica, al menos. Sí, no sé por qué sucede eso. Quiero decir claramente, sucede en la literatura, desde tu propia experiencia. Estos tipos de estados ocurren donde entras en algún estado que parece trascender las limitaciones del cuerpo y por razones que la percepción, la manera en que describimos, el estado en el que entramos es esto, en mi caso, por ejemplo, una infusión de luz amarillenta. Como una luz amarillenta que sucede y se siente realmente bien. Ese es el estado de dicha. No sé por qué sucede eso. No estoy seguro de que alguien lo sepa por qué sucede, a menos que en estos estados tan profundos de samadhi, generalmente estés contactando algo más sobre la naturaleza de la realidad. Como estamos inmersos en una especie de océano de conciencia o tejido de la realidad. Pero nuestra conciencia cotidiana, la conciencia de todos los días, nos mantiene bastante alejados de eso. De hecho, está muy lejos hasta el punto en que la conciencia normal y despierta no le presta atención alguna. Estamos consumidos por las cosas que tenemos que hacer o cosas como hablar y ese tipo de cosas.
Pero en estos otros estados profundos es casi como si te reconectaras con la esencia de lo que realmente eres. Y el tú aquí va entre comillas. Hay un yo ahí dentro, que es eso, es solo pura conciencia, sea lo que sea, esa pura conciencia. Cuando después describimos cómo se siente, o incluso durante el mismo instante en que meditas, se siente muy placentero. Bueno, entonces tomas como te pones tu sombrero de neurocientífico y dirías, bueno, sentir placer está asociado con todo tipo de cosas, son neuroquímicos y hay partes del cerebro que se activan y todo eso. Es como si tu amígdala estuviera muy contenta en ese momento. Quizás es la manera en que se refleja dentro del sistema nervioso, que llega a un estado de quietud donde todo puede relajarse de una manera que normalmente no puede, incluso durante el soñar. Entonces, tal vez es un poco como entrar en un sueño profundo, pero sin perder la conciencia. Y en el sueño profundo estamos en una especie de modo de regeneración. Así que si puedes entrar a ese estado conscientemente, quizás se sentiría dichoso. Es como enchufarse y recargar tu batería. Sí, y siempre descubro que después de una buena meditación me siento recargado y la batería se ha recargado bastante. No es lo mismo que dormir, pero puede serlo. Y especialmente cuando empiezas a escuchar a algunos de estos yogis, maestros del yoga, que hablan de como, oh, solo medito durante 2 o 3 horas y no necesito dormir durante 3 o 4 días y estoy perfectamente bien. Obviamente están en un nivel diferente del camino al que tú o yo estamos. Pero me parece tan interesante que sea algo tan sencillo, la meditación. Digo, te sientas en silencio e intentas despejar tu mente o permitir que la mente divague, que se calme hasta llegar a un lugar donde simplemente puedas ser. Y creo que tienes razón. Es como si estuvieras en el nivel superior del océano, en un estado de vigilia normal, en un estado meditativo. Estás abajo en la fosa de las Marianas, todo el camino hacia abajo con esos peces de aspecto extraño. Y llegas a descender a un lugar al que normalmente no puedes acceder, ni siquiera en estado de sueño. Pero aún así te brinda tantos beneficios físicos, beneficios mentales, beneficios psicológicos. Es tan poderoso. Y ahora, antes, si practicabas MT en los 70, sabes, en los 70, si meditabas, estabas loco, estabas completamente fuera de onda, eras un hippie, estabas perdido, pero ahora hay aplicaciones. Los directores generales dicen, sí, medito todos los días, es parte de mi lucha diaria. Es increíble también cómo la conciencia sobre la meditación se ha vuelto totalmente común, totalmente común. Sí, eso es parte de lo que comento en mi libro, Supernormal. Es la normalización de algo que antes se consideraba súper o raro, como dijiste. Lo tomo como una buena señal. Esto es parte del péndulo que sigue oscilando de un lado a otro en lo que la sociedad considera normal y lo que no. Bueno, lo paranormal incluye un enorme revoltijo de cosas extrañas. Los fenómenos psíquicos, desafortunadamente, se consideran parte de lo paranormal. No debería ser así porque en realidad son susceptibles al método científico y sabemos mucho más sobre eso que sobre cosas que se consideran como lo paranormal, como el Sasquatch tal vez, pero se clasifica dentro de eso. Así que veo que parte del trabajo que hago y que hacen mis colegas es normalizar al menos un aspecto de lo paranormal. Y también, como dije antes, si retrocedes lo suficiente en la historia, todo era paranormal, todo era magia. No teníamos buenas nociones sobre nada. Pues poco a poco normalizamos y comprendemos mejor los aspectos de la realidad. Eso es en lo que la ciencia es realmente buena. Siempre es interesante. En cualquier momento en que te encuentres, el hombre piensa que lo sabe todo. Cuando el sol era un dios, era un dios. Cuando la tierra era plana, era plana. Y obviamente las marcas están cambiando. Las cadenas siguen avanzando. Si me permites usar una metáfora futbolística, las cadenas siguen avanzando. Las marcas siguen cambiando. Así que lo que era una locura en los 70 ahora es completamente aceptable y de hecho se fomenta. Recuerdo haber leído autobiografía de un yogi
Y cuando Yogananda trajo la meditación y el yoga del este en los años 20, ¿te imaginas verlo caminar como yogi cuando nadie había? Ni siquiera. La mayoría nunca había visto a un indio antes y mucho menos a un maestro de yoga. Así que en ese momento era totalmente fuera de lo común. Quiero decir, había disturbios. La gente intentaba expulsarlo de las ciudades y esas cosas donde hoy en día lo que él hablaba ya está completamente normalizado. Así que cosas que son hoy en día tabúes o ideas descabelladas, algunas de las cosas de las que hablas dentro de 100 años van a decir, bueno, eran simplemente bárbaros allá en 2022. Esa es en realidad toda la historia de nuestra civilización y especialmente en la ciencia. Los científicos suelen ser muy conservadores y naturalmente escépticos, como yo. Y cuando observas la historia de los laureados con el Nobel, solo por poner un ejemplo, descubres que muchos de ellos tuvieron una idea genial y en ocasiones fueron reconocidos muy rápidamente por su avance, pero hay muchos casos en los que básicamente se burlaron de ellos durante 20 o 30 años, hasta que finalmente hubo suficiente evidencia para decir, oh, está bien, después de todo tenían razón. Muy bien, aquí hay un premio. Aquí tienes un premio porque insististe en hacernos pensar en otras cosas, pero la reacción inicial es, eso es una locura, eso es algo descabellado. Bueno, Galileo es claramente un ejemplo muy famoso de... Quiero decir, hay una larga historia de cosas así y es como una especie de científico. Hay un concepto llamado anteojeras científicas del que hablas. Es básicamente eso lo que estás, muy conservador. Nos enamoramos de nuestras ideas y luego es muy difícil cambiar. Porque la ciencia no debería ser cambiante. No debería estar evolucionando todo el tiempo. Debería ser como, oh, ya descubrimos 1 más 1 es igual a 2. Nunca puede ser que 1 más 1 sea igual a manzana. Sí, bueno, los humanos lo son. Quiero decir, esto es realmente cosa de humanos. Se supone que la ciencia y el mundo académico deben tener completa libertad en cuanto a lo que estudian. Pero eso es una ficción que nunca ha sido realidad. Siempre que los humanos se reúnen y crean algún tipo de empresa, hay tabúes, cosas de las que no se habla abiertamente. Y hay restricciones en cuanto a la forma en que se utiliza el dinero en general o el apoyo de cualquier tipo. ¿Qué vamos a apoyar? Bueno, si propones algo que va a desafiar demasiado el statu quo, no tienes permitido hacer eso. Descubrirás muy rápido que o te marginan o si estás en el ámbito académico no obtienes la titularidad, así que tienes que irte. Hay mucha presión para mantener el statu quo y cuando el statu quo se opone a cosas que tienen un gran interés económico, como en la medicina, como en la energía, etcétera, tienes que andar con mucho cuidado. Así que en el ámbito de los fenómenos psíquicos, por ahora no estamos desafiando demasiado el statu quo, porque la mayoría de las personas tienen estas experiencias, quieran admitirlo o no, y podemos ver por nuestro entretenimiento que a la gente le gusta, así que no es un gran desafío. Pero si llegamos al punto en que, por ejemplo, uno de los proyectos en los que estamos trabajando es la genética de la habilidad psíquica. Y creemos, a partir de un pequeño estudio que realizamos y también de una enorme cantidad de folclore en diferentes culturas, que algunas personas tienen talento y ese talento es hereditario, como cualquier otro talento que sabemos se transmite en familias, tiene un componente genético. Si seguimos realizando estos estudios y descubrimos que hay genético o epigenético, razones para el talento, significará que podremos identificar a personas con talento a través de su ADN, que de hecho a algunas personas les parece genial y a otras les causa pánico. Probablemente también podemos encontrar formas de potenciar la habilidad. Tomas a una persona, digamos, normal y la conviertes en un superpsíquico mediante una modificación genética. Y también puedes hacer lo contrario. Puedes desactivar estas capacidades que te imaginas. ¿Hasta dónde empujaría esto a la sociedad al punto en que el statu quo diga, oh no, tú no? Imagina que creamos una pastilla, la tomas y te vuelves increíblemente bueno en la telepatía. Lo primero que va a pasar es que no habrá secretos. No puedes tener un gobierno, no puedes tener negocios.
No puedes tener relaciones internacionales si no hay secretos. Entonces, eso empujaría fuertemente en contra. La forma en que funciona la civilización ahora en este planeta, y habría una supresión muy fuerte de cualquier conocimiento sobre eso. Si mañana reveláramos algo, probablemente sería clasificado en lo más profundo del secreto que jamás podríamos hablar de ello. Quiero decir, sería un episodio de los Expedientes Secretos X. Ellos hablarían de eso tal vez. Sí, podrías hablar de ello como si fueran cuentos, pero no como algo real. El concepto del efecto placebo. A los profesionales de la salud ni siquiera les gusta hablar del efecto placebo. Leí una entrevista donde un doctor dice, ese efecto placebo está arruinando mis resultados. Bueno, claramente hay algo ahí. Así que incluso si tomó años descubrirlo, la mente tiene algún tipo de efecto en tu sanación. Lo que piensas y lo que crees es extremadamente poderoso en el proceso de sanación. Eso ha sido comprobado científicamente, pero a nadie le gusta hablar de eso porque no hay dinero en que tú pienses que puedes sanarte por ti mismo. Así es, sí, desafortunadamente. Farmacéuticos son en realidad. Tienes que hacer un ensayo controlado con placebo. Así puedes demostrar que sí puedes obtener un 5% más que el placebo con este medicamento en particular, lo cual en algunos casos es muy valioso. Claro, me refiero a especialmente en cosas como el control del dolor y demás. A veces podrías luchar internamente para evitar el dolor y simplemente no puedes, claro. Por supuesto, en ese caso sí, así que los fármacos son bastante buenos. En el futuro podremos encontrar una manera de lograrlo únicamente con la mente. Creo que tal vez podamos. Una vez que comprendamos mejor la conciencia y su relación con el cuerpo y todo eso, como un motor, somos increíblemente buenos en producir todas las sustancias químicas que necesitamos. ¿Quieres crear un opioide internamente, uno endógeno? Podemos hacerlo. Tú puedes. La cuestión es poder activarlo y desactivarlo. Exactamente. Y también, si quisieras sentir éxtasis todo el tiempo, tendríamos a un montón de gente simplemente como constantemente drogada porque siguen liberando eso dentro de sí mismos. Sí, algunas personas se volverán adictas de la misma manera en que se vuelven adictas a cualquier tipo de droga. Es realmente interesante tu charla sobre la genética dentro de las habilidades psíquicas o capacidades psíquicas, porque si empiezas a revisar la literatura, tienes a la abuela que es medium o psíquica y eso se transmite a la nieta. Y luego ella descubre que también tiene algunas habilidades y creas en ello o no. No importa, ¿no? Pero nunca había pensado en las capacidades psíquicas hereditarias, habilidades, lo cual es un concepto realmente interesante que estás estudiando. Entonces estás tomando a personas que son psíquicas o tienen algún tipo de poder psíquico que puedes poner a prueba y luego analizar su composición genética para ver cuál es el denominador común. Es básicamente tu experimento. Sí, se llama estudio de casos y controles. Buscas casos que tengan las características que te interesan. Encuentras controles que no. Analizas su genoma completo y hay muchos métodos bioinformáticos para analizar las diferencias entre ambos. Y encontramos algo. El mundo actual, las herramientas disponibles para el entendimiento genético son realmente muy buenas y mejoran constantemente, prácticamente todos los días. Así que, para darles solo un ejemplo, sabemos hoy en día que hay una diferencia entre distintos tipos de inteligencia que tiene una base genética. Así que los dos tipos, uno se llama inteligencia cristalizada y el otro inteligencia fluida. Es más o menos lo que te imaginarías. La inteligencia cristalizada es extremadamente buena para el análisis, las matemáticas y cosas así. Y la inteligencia fluida es más como ser altamente creativo. Hay constelaciones de cientos de genes que diferencian entre esos dos tipos de inteligencia. No estamos hablando de que un solo gen lo provoque. Hablamos de la interacción de muchísimos genes. Así que en nuestro estudio sobre fenómenos psíquicos encontramos una sola variante en la secuencia intron. Así que
Si secuencias el genoma completo, son más de 1,000 millones de genes e interacciones distintos. La secuencia del intrón es la mayor parte del genoma. Constituye alrededor del 95% del genoma, y antes se le llamaba ADN basura porque nadie sabía qué función tenía. Entonces, las dos partes son el exoma y el intrón. El exoma es la parte del ADN que crea proteínas, que nos construye. Estamos hechos de proteínas. Pues, ¿qué hace el otro 95%? El otro 95% es básicamente un interruptor epigenético. Les indica a los genes cómo expresarse. Entonces, si tienes aproximadamente, olvidé la cifra exacta, de 20 a 30,000 genes que crean proteínas y pueden hacer todo tipo de cosas interesantes, pero necesitan que les digan qué hacer. Bueno, eso es lo que hace la secuencia intrón. Esta parte epigenética, ahí es donde encontramos una diferencia. Realmente sospecho fuertemente que no es solo la secuencia intrón, no es un efecto epigenético. Hay combinaciones reales de los genes, que también resulta ser importante en términos de lo que la abuela hereda. Eso hace a la nieta una medium. Bueno, existen métodos que analizan las combinaciones de cientos de miles de genes al mismo tiempo para ver qué está interactuando con qué. Así que esos métodos están disponibles. Es algo costoso todavía realizar eso. Así que, como en cualquier otra cosa, todo lo que necesitas es dinero. Y algunas personas con maquinaria sofisticada y sabiendo lo que pueden hacer, podríamos resolverlo. Y curiosamente, yo diría que quizás al 75% de las personas con las que hablo sobre este proyecto les parece fabuloso, piensan que podrías aprender un montón de cosas interesantes, y luego hay un 25% que simplemente se aterroriza por completo porque se vuelven muy paranoicos. Cómo se utiliza su información privada, que no les agrada la idea de que alguien obtenga su ADN de algo y descubra todo sobre ti. Claro, por supuesto, no es todo, pero es bastante. Estamos descubriendo cada vez más sobre cómo son las personas, basándonos en su estructura fisiológica y su estructura genética. Así que algunas de las mejores pruebas de personalidad. Aproximadamente la mitad de la prueba de personalidad evalúa cuál es tu estado biológico. ¿De qué estás hecho? ¿Cuáles son tus inclinaciones naturales? Porque eso influye mucho en tu personalidad. Y así, una prueba de personalidad que pregunta cosas como ¿qué prefieres? ¿Qué formas de pensar? Y todo eso son valiosas, pero obtienes mucha más información si analizas la estructura fisiológica básica de la persona, porque eso es un gran determinante de lo que terminas siendo, y por eso la gente le teme a la genética, porque eso te dice aún más. Empiezas a descubrir que hay una secuencia creativa y una secuencia más analítica. Es decir, los diferentes estados, como decías, el fluir. Olvidé el término que usaste. Inteligencia fluida. Inteligencia fluida. Inteligencia fluida. Entonces, la inteligencia fluida sería más de un creativo, un artista, un músico, un cineasta, un escritor, un artista de algún tipo. Y la otra inteligencia sería mucho más analítica, académica, inteligencia cristalina. Nadie puede imaginar cristal. Claro, exactamente. Así que uno es contador y el otro es músico, para decirlo de manera sencilla, porque para mí veo la contabilidad y me duele la cabeza porque simplemente no va con mi naturaleza. Pero puedo observar algo en el ámbito creativo, en las áreas más esotéricas de la vida. Me refiero al marketing, a los conceptos y cosas por el estilo, que son más del lado creativo. Y en ese mundo me desarrollo con éxito. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, pero en la escuela tantas veces te encasillan el otro lado y no puedes encontrarte. Pero es interesante que ahora puedas identificar una secuencia genética que puede decir, oh, esta persona, no puedo decirte si será músico o escritor, pero definitivamente tiene habilidades que se inclinan hacia el lado creativo. Y así la mejor prueba para los estudiantes en general, que no saben qué quieren hacer cuando crezcan, es un inventario vocacional que relaciona sus características personales con personas que son felices en esos trabajos. Entonces comienzas a realizar algún tipo de trabajo porque te viste medio obligado a ello, y luego lo empiezas a hacer y dices, esto es un asco. Pues es porque no coincide con quién eres. Entonces, ¿qué sí coincide?
tomas este inventario y descubres que, pues las personas con tu personalidad son realmente felices haciendo este tipo de trabajo. Y lo que esperas es que tu personalidad sea la más adecuada para el trabajo manual. Deberías estar cavando zanjas. Bueno, quizás a la gente no le guste escuchar eso, pero por otro lado, a alguien a quien le gusta ese trabajo físico pesado al aire libre, se siente bien haciéndolo, dirían, está bien, sí, tiene mucho sentido. Entonces, cuando hice ese examen en la universidad, porque no sabía qué quería hacer, resultó en 3 cosas. La primera fue policía, algo en lo que nunca había pensado antes. Y luego pienso, ¿por qué en el mundo coincido con un policía contento? Bueno, me interesa la justicia social y cosas así. Y como que el orden social es importante para mí. El segundo fue sacerdote. No soy una persona religiosa en absoluto. Y pensé, bueno, ¿por qué coincidí con eso? Bueno, está bien, me preocupan cosas como la compasión y la empatía, así que puedo ver que eso podría encajar. El tercero fue científico social y pensé, está bien, eso tiene sentido porque me gusta el lado científico. Me gusta cómo estudiar, cómo son las personas y las interacciones entre ellas y todo eso. Y también incorpora elementos de las otras 2 cosas. Fue por esa época cuando, después de obtener mi maestría, decidí estudiar un doctorado en psicología y resulta que sí, me gusta bastante esto. Puedo ver cómo ese inventario, la personalidad que tengo, encaja con alguien que sería feliz en esa profesión, así que esos exámenes son bastante buenos. Y ser científico es casi como ser sacerdote, solo que con textos distintos que estudias constantemente. Sí, en muchos aspectos. Y también del lado policial. Parte del trabajo policial es ser escéptico, ¿verdad? Quiero decir, un policía tiene que aprender muy rápido a desconfiar de todos porque siempre están observando. Bueno, eso también es cierto en la ciencia. Nunca estás completamente seguro de si lo estás haciendo bien y te ves obligado a evaluar y juzgar, casi, especialmente cuando eres árbitro de artículos. Lo que buscas es, ¿qué está mal en esto? Así suele ser, algo no está bien en esto y luego tienes que averiguar por qué. No estoy seguro de que los policías hagan eso, pero apuesto a que hay algo ahí que dice, bueno, esa persona se ve sospechosa. ¿Por qué se ven sospechosos? Pues aprenden a qué prestar atención. Pues yo también he aprendido a qué prestar atención. Ahora, ¿dónde pueden las personas saber más sobre tu trabajo y comprar algunos de tus libros? Pueden visitar danryden.com, que es mi sitio personal, o pueden ir a noetic.org, que es donde trabajo, el Instituto de. Tenemos un equipo de ciencia que somos todos nosotros trabajando juntos en diversos tipos de proyectos y lo denominamos un equipo vivencial que intenta tomar todo lo que estamos aprendiendo y convertirlo en programas, talleres y materiales para que la gente aprenda sobre ello sin tener que hacer la ciencia. Dean, muchas gracias por venir al programa. Ha sido una conversación fascinante contigo, como sabía que sería. Así que te agradezco que hayas venido y por el trabajo que estás realizando. Y con suerte, los temas de los que hablas ahora serán simplemente la norma. Ojalá no en 100 años, quizás un poco antes. Pero te agradezco, amigo mío. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.